Hola. Bueno, arranquemos de lleno con esto. Lo que vamos a repasar hoy es oro puro para los exámenes. Nos vamos a enfocar en un tema súper central en urología y ginecología, la incontinencia de orina de esfuerzo femenina. Vamos a ver todo lo que se pide en clase, desde la definición exacta, la clínica, los factores de riesgo y, por supuesto, el diagnóstico y tratamiento. Es decir, vamos a armar la estructura mental perfecta para que, a la hora de dar ese examen oral, las respuestas fluyan impecables y con muchísima seguridad. Para organizarnos mejor, vamos a seguir esta ruta. Primero, la fisiopatología y los conceptos básicos. Segundo, los factores de riesgo. De ahí pasamos al diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Luego, la escalera de tratamiento y, para cerrar con broche de oro, un caso clínico de examen. Entonces, punto número 1. Fisiopatología y conceptos. Básicamente, entendiendo el problema central. A ver, es casi imposible proponer un buen tratamiento si no dominamos primero los mecanismos básicos, ¿verdad? Y el punto de partida absoluto es la definición del libro. Esta hay que saberla de memoria. Hablamos de la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, que ocurre cuando la presión intravesical supera la resistencia de la uretra durante la fase de llenado. Pero ojo, acá está la trampa donde muchos caen. Esto tiene que pasar estrictamente en ausencia de actividad del músculo detrusor. Si el detrusor se contrae, ya estamos hablando de un problema totalmente distinto. Y claro, la gran pregunta es, ¿por qué pasa esto anatómicamente? Bueno, el mecanismo principal detrás de esta incontinencia genina de esfuerzo es una movilidad exagerada, o sea, una hipermovilidad uretral causada por un soporte pélvico que ya no da abasto. Imagínenlo así. En una situación normal, cuando hacemos un esfuerzo, el cuello de la vejiga se mantiene bien cerradito. Pero si el soporte falla y de repente hay un aumento brusco en la presión abdominal, digamos por un estornudo o una carcajada, la uretra desciende. Esto hace que desaparezca el ángulo cervicouretral, el cuello de la vejiga se abre y bueno, ahí se produce la fuga de orina. Y por favor, no subestimemos lo que esto significa para quien lo padece. Clínicamente, el impacto negativo en la calidad de vida es brutal. No es solo la molestia. Estos síntomas irritativos constantes terminan muchas veces en dermatitis severas. Además, imaginen el miedo constante a perder el control en público. Esto lleva a muchísimas pacientes directamente al aislamiento social y a limitar muchísimo sus actividades físicas de todos los días. Así que resolver esto es, literalmente, cambiarles la vida. Pasemos al punto 2, los factores de riesgo. Vamos a identificar quiénes son las pacientes más vulnerables. Entender la etiología nos da una ventaja enorme para anticipar el diagnóstico. Podemos agrupar esto en 4 categorías clave, como para tener una lista mental rápida. Primero, los hormonales. Con la menopausia llega la caída de estrógenos y con eso se pierde colágeno pélvico, que es fundamental para mantener la uretra en su lugar. Segundo, la presión abdominal. Cualquier cosa que la aumente de forma crónica cuenta. La tos en la EPOC, levantar cosas muy pesadas o la obesidad. Tercero, el historial obstétrico. Embarazos, múltiples partos, todo eso estira los tejidos y puede comprimir el nervio pudendo. Y cuarto, el simple paso del tiempo. El envejecimiento hace que los tejidos pierdan elasticidad y que la musculatura se debilite. Llegamos a la sección 3, diagnóstico y diferencial. ¿Cómo hacemos la evaluación clínica? Una vez que tenemos claro el perfil de la paciente, el gran desafío es evaluarla objetivamente. Y acá hay una distinción que es, de verdad, la estrella de los exámenes orales. Hay que saber diferenciar sin dudar la incontinencia de esfuerzo, que como ya vimos es puramente anatómica por hipermovilidad y falta de soporte, de la incontinencia de urgencia o motora. Esta última viene por una inestabilidad o contracciones involuntarias del músculo detrusor de la vejiga. Es súper importante no confundirlas, porque los tratamientos son literalmente el agua y el aceite. Entonces, ¿cómo es el paso a paso en la clínica? El protocolo va exactamente así. Todo arranca con una anamnesis exhaustiva, preguntando frecuencias y pidiendo una buena cartilla miccional. De ahí pasamos al examen físico, con una revisión ginecológica y neurológica básica para descartar prolapsos y ver si hay escapes al hacer pruebas de esfuerzo. Después, nos apoyamos en imágenes complementarias, tipo ecografía, para chequear el residuo posmiccional. Y finalmente, dejamos paso a la gran herramienta diagnóstica de esta patología. Pero antes, hablemos de un signo clínico clave que evaluamos ahí mismo en la camilla, la prueba del hisopo, o Q-tip test. Consiste en introducir un hisopo lubricado en la uretra para ver qué tanto se mueve.
Le pedimos a la paciente que haga fuerza, tosiendo por ejemplo, y si el hisopo se levanta formando un ángulo mayor a 35 grados con respecto a la horizontal, bingo, estamos confirmando visualmente esa hipermovilidad uretral. Grábense ese número, 35 grados, porque es un umbral que preguntan muchísimo. Ahora sí, presten atención a esta afirmación categórica que sale directo de la bibliografía. No se puede definir clínicamente y en detalle la incontinencia urinaria femenina sin realizar un estudio urodinámico. Así de simple, la urodinamia no es opcional, si queremos ser precisos, es nuestro patrón de oro absoluto. Nos permite reproducir objetivamente el escape, medir presiones y ponerle apellido a la incontinencia. Sin esto, prever si una cirugía va a funcionar es casi imposible. Punto número 4. La escalera terapéutica. Vamos desde lo más conservador hasta el quirófano. Con el diagnóstico ya recontra confirmado, el camino natural es empezar a pensar en las soluciones. Y el mapa de tratamiento se divide en 3 escalones, yendo siempre de menos a más invasivo. Arrancamos con lo conservador. Ejercicios de Kegel, reeducación vesical o usar conos y pesarios, que son geniales para casos leves. Si escalamos al nivel farmacológico, tenemos estrógenos locales que ayudan a mejorar el trofismo y la resistencia de la uretra. Y si nada de esto funciona, bueno, pasamos a la columna quirúrgica, que tiene opciones como inyectar agentes abultantes, colposuspensiones abiertas clásicas y la técnica reina de la actualidad. Y esa técnica reina de la que hablamos son los cabestrillos o slings mediouretrales. En los últimos 20 años se han convertido en el estándar de oro absoluto. Son mínimamente invasivos, se pueden hacer con anestesia local y tienen unas tasas de curación altísimas. Un detalle anatómico que les va a dar puntos extra. Estas mallas se colocan sosteniendo el tercio medio y distal de la uretra, ojo, no en el cuello de la vejiga. Funcionan como una especie de bufanda que le da a la uretra ese suelo firme que había perdido, para que no baje al hacer esfuerzo. Y llegamos a la sección 5, el caso clínico de examen. Vamos a aplicar todo esto en la práctica. A ver, toda esta teoría está buenísima, pero solo sirve si la podemos usar en un entorno clínico práctico. En un oral, la fluidez y la estructura lógica lo son todo. Los examinadores quieren ver si podemos integrar esos factores de riesgo, la presentación clínica y armar la vía diagnóstica sin dudar un segundo. Así que, vamos a hacer un simulacro súper realista basado exactamente en lo que estuvimos repasando. Imaginen esto, nos presentan a una paciente mujer de 55 años. Entre sus antecedentes destacan que es posmenopáusica y multípara. Nos dicen en la consulta que pierde orina, pero específicamente y solo cuando tose o se ríe. Y acá un dato fundamental para el diferencial. Nos asegura que no tiene ardor al orinar ni siente urgencia por ir al baño, lo que de entrada nos aleja muchísimo de una infección o de una incontinencia motora. Bien, la respuesta estructurada y perfecta que un tribunal espera escuchar se articula en 4 pasos clarísimos. 1. Declaramos nuestra sospecha principal, que es incontinencia genuina de esfuerzo. 2. Proponemos hacer la prueba del hisopo para evidenciar la hipermovilidad, buscando ese ángulo mayor a 35 grados. 3. Justificamos pedir el estudio urodinámico como paso definitivo para evaluar las presiones y descartar fallas del detrusor. Y 4. Si las medidas conservadoras ya no sirven, planteamos el sling medio uretral como la herramienta quirúrgica resolutiva. Así, impecable. Y para cerrar el análisis de hoy, les dejo una pregunta más avanzada, para pensar. Ya dijimos que el sling mediouretral funciona como un piso de apoyo, pero no debe traccionar activamente de la uretra. Entonces, ¿qué pasa si se tensa en exceso? Básicamente, pasamos de curar la incontinencia a crear un problema gravísimo, una obstrucción iatrogénica. ¿Le quitamos las fugas a la paciente? Sí, pero le provocamos una retención urinaria completa. Encontrar ese equilibrio exacto entre dar soporte y mantener la permeabilidad es el verdadero arte clínico. Ojalá este repaso les haya dado todas las herramientas para romperla en ese examen. Nos vemos en la próxima.